Pues nos dice que tenemos que justificar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Dice, una molécula que contenga enlaces polares necesariamente es polar. Pues esa es totalmente falsa. Porque vale que si tiene un enlace polar, eso le comunicará un cierto momento dipolar, pero si hay otro enlace que compense ese, o enlaces que lo compensen, puede que el momento dipolar neto, el momento neto, sí valga cero y la molécula no sea polar, sino que sea apolar. Un ejemplo es el SO2. El oxígeno es electronegativo, o sea, tiraría para acá, formaría un momento dipolar hacia acá, otro momento dipolar, pero el momento, como estos son iguales, porque es oxígeno y oxígeno, tiran por igual y al final el momento dipolar neto es cero y esa molécula es apolar. Otra, por ejemplo, que es apolar es el tetacloruro de carbono. Las tenemos así formando un tetraedro. Como es un tetraedro totalmente regular, porque todos son cloro, entonces todos tiran un poquito hacia los vértices del tetraedro y al final esto no se termina moviendo, o sea que el momento dipolar también es neto, el momento dipolar neto también vale cero y por lo tanto esa también es apolar, o sea que esta es falsa, porque para que sea polar efectivamente tiene que tener enlaces polares, pero además esos enlaces no se pueden compensar, ¿vale? Pues segunda, apartado B, un orbital híbrido S2P2 se obtiene por la combinación de dos orbitales S y dos orbitales P. Pues esto sería cierto si el orbital S2P2 existiese, pero es que esos orbitales híbridos no existen. ¿Por qué? Porque yo puedo hibridar solo los que estén en la misma capa. Entonces, sabemos que por capa, como mucho, puede haber una orbital S, 3 orbitales P, 5 orbitales D, 7 F. Entonces, como mucho, yo que podré hibridar, pues este con este, o estos dos, o estos 4, o estos 5, pero como mucho lo que pueda aparecer es solo un S en la hibridación, o sea que este 2 está de ahí sobrando, entonces esa afirmación es falsa porque ese orbital híbrido no existe. Apartado C nos dice que los compuestos iónicos en disolución acuosa son conductores de electricidad. Pues por supuesto, pues tenemos un compuesto iónico, por ejemplo MX. Si yo esto lo disuelvo en agua, se va a disociar completamente en cationes y aniones. Entonces, estos cationes acuosos podrán migrar hacia el polo negativo de una diferencia de potencial y los negativos hacia el positivo, y como las cargas en movimiento es la definición de corriente eléctrica, conducirá la corriente eléctrica y será un conductor. O sea que esa es verdadera. Y ahora por último nos dice cuál es que la temperatura de ebullición del clorhídrico es superior a la del fluorhídrico. Pues tenemos que ver, la ebullición es pasar de líquido a gas. Pues tendrá mayor temperatura de ebullición al que le haga falta más energía térmica para transformarlo a gas. Entonces, para transformarlo a gas, como los gases tienen movimiento aleatorio hacia todos lados, se están moviendo muchísimo más que en líquido, que los movimientos son más restringidos, pues las moléculas que ofrezcan poca tendencia a aumentarse la velocidad serán los que más fácilmente ebullan, o sea, los que tengan una temperatura de ebullición más baja. Y los que opongan mucha más resistencia a aumentarle la velocidad, pues tendrán una temperatura de ebullición más alta. Como la resistencia a variar la velocidad es la definición de masa inercial, pues da la casualidad que el que tenga más masa de estos dos, el que tenga más masa molar o más masa molecular, nos da igual, pues si tiene más de una va a tener también más de la otra, va a ser que más le cueste, o sea que vamos a necesitar más temperatura de ebullición. Pues como el cloro tiene más masa, este va a requerir más temperatura de ebullición y este menos, o sea, la temperatura de ebullición del HCl va a ser mayor que la temperatura de ebullición del HF. ¿Por qué? Porque como tiene menos masa va a hacer falta menos energía para acelerarlo, porque se opone menos a esa aceleración. Entonces más fácilmente lo podremos pasar a gas. Entonces, como nos ha dicho que es superior a la de H, pues efectivamente era verdadero.